Santiago Ortega es magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulicos. Bueno, permanentemente nuestro sistema informativo lo consultamos y en este consejo de redacción ha estado en esta y en otras oportunidades para hablar de estos y otros asuntos. Santiago, bienvenido, buenos días. Felipe, buenos días Paula, Daniel y a toda la audiencia también. Muy feliz de estar acá. Gracias por acompañarnos porque valoramos mucho los conceptos de Santiago y también quisimos conectar a esta hora al ex subsecretario de Medio Ambiente de Medellín. Lo tienen ahí en pantalla, Camilo Quintero Giraldo. Camilo, buenos días, bienvenido a Teleantioquia, bienvenido al Consejo de Redacción, ¿cómo está? Buenos días, un gusto estar acá, saludar a Santiago, un viejo amigo de viejas luchas y bueno, gracias por la invitación. Hombre, y lo invitamos, Camilo, porque nos llamó mucho la atención la respuesta que usted dio ayer al trino del alcalde de Medellín, Daniel Quintero. Bueno, por eso y por sus permanentes participaciones en las redes, indicando cosas respecto al medio ambiente en la ciudad. Ayer el alcalde Daniel Quintero trinó, según el uribismo, la crecida del río Medellín es culpa del alcalde y no de 200 años de emisiones de gases de efecto invernadero. La oposición inteligente, dice, y lo pone entre comillas el alcalde de Medellín. Y a ese trino responde Camilo Quintero con esto: alcalde, en plena construcción del actual plan de desarrollo, en febrero de 2020, desde la Secretaría de Ambiente te pedimos, así lo dice Camilo, te pedimos formalmente 100.000 millones de pesos para la gestión y el mantenimiento de las quebradas. No escuchaste e hiciste lo contrario, desfinanciar la Secretaría. Desfinanciar la Secretaría, Camilo, a su juicio, tiene, bueno, y este mantenimiento y este recurso, digamos, restado, perdido para los afluentes y el propio río, ¿tiene impacto en esto que está ocurriendo, en esto que estamos viendo? Pues Felipe, hay que aclarar que pues, este problema no es nuevo. El tema de lo que está sucediendo con la cuenca del Valle de la Burrada es un tema que hace muchos años académicos, incluso la propia alcaldía de Medellín, el área metropolitana, vienen diciendo sobre la urgencia de hacer inversiones adecuadas, teniendo en consideración el fenómeno de la Niña y pues el cambio climático. Entonces, tiene en cuenta esa urgencia y esta necesidad. Cuando se estaba construyendo el plan de desarrollo, solicitamos unas inversiones históricas, palabra que le gusta mucho al alcalde con relación al agua. Pues recordar que Medellín está atravesada por agua y por montañas. Digamos que en esa construcción del plan de desarrollo, después de escuchar a la mesa técnica ambiental que se construyó en su momento, después de escuchar a diferentes académicos, de escuchar al equipo técnico de la Secretaría de Ambiente, se hizo una solicitud formal, justificada en un Excel en donde se pedía 1 billón de pesos para la Secretaría de Ambiente en su momento. Como ese billón histórico que le solicitamos, así se lo hice saber en el despacho del alcalde y pues el alcalde no nos escuchó, le advertimos sobre la urgencia, sobre la necesidad que requerían esas inversiones, sobre la desfinanciación que tenía la Secretaría de Ambiente y pues en ese entonces pues, lo que hizo la alcaldía fue reducir la plata para la Secretaría de Ambiente. No escuchó, no le invirtió más plata y lo que hizo fue desfinanciar a la Secretaría de Ambiente, que pues hoy sigue trabajando con las uñas, como se dice popularmente. Como les contábamos, Santiago Ortega es magíster en Ingeniería de Recursos Hidráulicos. Santiago, ayer consultamos a varios especialistas, incluido usted, que nos aportó material para unas de nuestras notas del sistema informativo. Y muchos de ellos incluso coincidían diciendo, es que no preparamos estos recursos hidráulicos para el cambio climático. Pero es que hace 20, 30, 40 años no teníamos estas discusiones. Esos recursos hidráulicos, ese inventario que tenemos hoy, está preparado para las nuevas realidades. Y las nuevas realidades pasan por cambio climático, por deforestación de las laderas, sobrepoblación de las laderas, mal manejo de los residuos sólidos. ¿Está o no preparada esa infraestructura? Pues Felipe, yo creo que aquí hay que mirarlo en dos sentidos. El primero es una realidad incontestable y que ya estamos viendo los datos, que estos eventos se van a repetir y van a ser mucho más frecuentes. Y los estudios que se han hecho en el Valle de Aburrá particularmente dicen aquí va a llover más y va a ser más intenso, y contra eso en realidad nosotros no podemos controlar esa señal. Es una señal que está ahí y que tenemos que hacer algo frente a ella. Ahora, eso no quiere decir que todo esté perdido, porque una cosa es lo que nos llueve, pero otra cosa es la cuenca, cómo termina respondiendo. Es decir,
qué tan reforestada o no está, en qué estado están las quebradas, en qué estado está el río y en qué estado están también nuestros sistemas de alerta temprana, que Medellín desde hace muchos años tiene al CIATA, que es una herramienta importantísima, es un centro de investigación como no lo tienen creo que ninguna otra ciudad de América Latina, pero el CIATA también ha perdido muchísimo liderazgo de cuenta de peleas políticas con la administración actual, que es cosas que no tienen mucho sentido. Entonces yo creo que Medellín efectivamente pues es una ciudad en transformación y lo va a hacer permanentemente. Si Medellín sigue con la senda de crecer como ha crecido, hacia las laderas, a pavimentar, a tener superficies duras en la parte alta de las laderas, pues que el agua que cae en la superficie dura cae directamente al río y hace una creciente, y si va a caer más agua, pues va a ser más grave. Entonces hay que recuperar como ese rumbo y esa vocación que tuvo Medellín hace unos años, de decir, venga, crezcamos hacia el centro del valle, tratemos de reforestar las laderas para ver cómo somos capaces de preparar la cuenca de tal forma que las solicitudes que vayamos a tener en nuestra infraestructura, porque efectivamente nos va a tocar hacer, ¿cierto? Nos va a tocar modificar algunas entregas de las quebradas al río, de pronto algunas canalizaciones de las quebradas, repensarlas y ver qué se puede hacer ahí. Y también, pues, ojalá no, pero puede que nos toque hacer diques en el río para controlar las crecientes. Ojalá que si somos capaces de organizar la ciudad y mirar el territorio de otra manera, tengamos soluciones basadas en la naturaleza que de alguna manera bajen los costos de las soluciones de cemento que también vamos a necesitar, porque esto, digamos, es una combinación de factores y de cosas que tenemos que hacer para hacerle frente al cambio climático. Yo quiero preguntarle a Camilo, si bien la planificación, la construcción de planes es importante frente a los proyectos que se puedan elaborar, a mí me llama mucho la atención, Camilo, porque estuve revisando, no sé si usted tuvo participación dentro de esa construcción del Plan de Acción Climática que se entregó en el año 2020 con vigencia hasta 2050. El Plan de Acción Climática que se entregó en ese entonces. Pero ayer el alcalde de la ciudad anunció la construcción de otro plan maestro a 30 años para mitigar los efectos de las lluvias. Camilo, mi pregunta es, ¿con ese plan de acción climática no es suficiente? ¿Realmente necesitamos de la construcción de otro plan y nos estamos quedando prácticamente en planes y no en ejecución y en proyectos? Así es, lastimosamente, siempre que hay un escándalo, el alcalde dice, vamos a hacer un plan, vamos a crear, como si estuviera creando la ciudad. Es lo que demuestra un desconocimiento casi absoluto de lo que pasa en la ciudad, de lo que se ha construido la ciudad, lo que ya ha hecho la administración pública, como este plan de cambio climático, que fue un plan pues, que con sus limitaciones en los aspectos de la ruralidad, es un plan que define la hoja de ruta y que hace un diagnóstico muy adecuado y muy preciso sobre lo que está sucediendo en Medellín y cuáles son esas acciones a tomar. Incluso pues, en el momento del plan de la construcción del plan de desarrollo se lo mencionamos. Aquí ya hay un trabajo acumulado de varios años y pues, por lo tanto es importante apoyar este plan con recursos y con voluntad política. Y no solamente es ese plan, yo también quiero hablar aquí del Plan Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres del 2015 a 2030. Ya existe ese plan, ya existe ese diagnóstico que el alcalde habla, entonces lo que uno puede decir es, alcalde, hable menos y haga más. ¿Y cómo se hace eso? Pues a través de voluntad política y a través de los recursos, que esa fue la solicitud pues, inicial que le hicimos desde la Secretaría de Ambiente, porque ya incluso hace 10, 20 años, desde la Universidad de Antioquia, desde la Universidad Nacional, desde la Universidad de Medellín, investigadores han planteado esas soluciones basadas en naturaleza, pero no solamente soluciones basadas en naturaleza, soluciones basadas en la comunidad también. Existe en Medellín una gestión del riesgo comunitaria muy importante que se ha desconocido también y que el alcalde quiere desconocer. También soluciones basadas en la ingeniería, pues como dice Santiago, hay que conectar lo comunitario, la ingeniería y también pues, los temas ambientales. Y creo que el plan de cambio climático 2020-2030 marca una ruta muy clara y muy precisa para lograr las acciones que Medellín y el Valle de la Aburrá necesitan. Camilo, Santiago, la ciudad y la región en general ha invertido en los últimos años una cantidad de recursos muy importante y de esfuerzos para limpiar el río Medellín, con la planta de tratamiento de aguas residuales de San Fernando e incluso para
obras para devolverle el río a la ciudad y que sea un lugar agradable de estar cerca. Ahora tenemos que pasar de limpiarlo a tranquilizarlo, como escuchábamos ahora hace unos instantes. Pues yo creo que son ambas cosas, ¿cierto? Y es de alguna manera recuperar el río como el eje del valle. Es que hace algunos años cuando nos preguntaban en algunos ejercicios de planeación que qué era lo que definía Medellín en términos geográficos, pues que no puede ser nada más que el río. ¿Cierto? Somos un valle muy estrecho con una cantidad de quebradas, en cada barrio pasa una quebrada, todas llegan al río Medellín, pero a pesar de que el río es lo más importante que tiene esta ciudad, el río uno no lo va a mirar nunca. El río termina siendo una cloaca al lado de una autopista, que es una cosa que no tiene mucho sentido. Parques del Río, digamos, un proyecto tan importante y tan bonito, lo que buscaba era precisamente recuperar el río, incluso haciendo unas obras hidráulicas bien importantes que terminaban también ayudando a la gestión del riesgo. Por ejemplo, la quebrada La Picacha tenía una desembocadura en el río muy pequeña, Parques del Río la amplió y eso solucionó en gran parte las medidas las inundaciones en Conquistadores. Pero yo creo que hay que seguir con esa vocación de, venga, volvamos al río, venga, que el río se vuelva algo cotidiano, que el río se vuelva algo que cuidemos, que el río se vuelva algo en torno a lo cual hagamos planeación y desarrollo, que era la idea de Parques del Río. Parques del Río no es un proyecto para hacer un parque, Parques del Río es un proyecto para que la ciudad crezca en torno al río en vez de crecer a las laderas y en vez de impermeabilizar todas las laderas. Lastimosamente, pues en las últimas administraciones el proyecto se ha frenado mucho, pero yo creo que en adelante los nuevos gobernantes que se elegirán el próximo año, tanto a gobernación como a alcaldía, tienen que reconocer que el río es parte fundamental de la ciudad de Medellín y que si nosotros planeamos y tenemos una ciudad de espaldas al río, pues el río va a responder como responde si no le paramos bolas, inundando, y va a ser una noticia de 1, 2, 3, 4, 5 veces al año, porque de nuevo las inundaciones cada vez van a ser más frecuentes. Santiago y Camilo, en estos contextos que estamos conversando ahorita, incluso informativamente le recordábamos a nuestros televidentes y a nuestras diferentes audiencias la existencia del Instituto Mi Río entre 1992 y 2005, una entidad dedicada a gestionarlo, a protegerlo, a invertirlo. Bueno, ya mirar con retrovisor si el trabajo quedó bien hecho o no, si los recursos se invirtieron adecuadamente es otro asunto, pero existió una institución del orden municipal encargada de ese asunto. De hecho, hoy le estamos preguntando a los televidentes si sería eso conveniente o no. Santiago, ¿tener una institucionalidad que se encargue de eso sería necesario, importante, representativo de cara a decir nos importa el río? O hoy, como están las competencias en ambiente, en área metropolitana, así el asunto está bien? Pues a mí me parece que tener la gestión del río dentro del área metropolitana es una cosa muy valiosa, ¿cierto? Al fin y al cabo es la autoridad ambiental. En el área metropolitana hay personal muy capacitado. Lastimosamente, esta administración del área metropolitana ha perdido muchísimo liderazgo del área. Entonces, digamos que hay esa parte también un poco emocional, esa parte de comunicación del río, es lo que la gente le hace falta en el Instituto Mi Río, ¿cierto? Para las cosas no solamente hay que gestionarlas técnicamente, también hay que comunicarlas, también hay que hacer que la gente sea parte de eso. Entonces yo creo que Mi Río fue muy importante porque, claro, es que la gente decía, es que es mi río, ¿cierto? Ya deja de ser el río Aburrá para ser Mi Río. Entonces yo creo que si con la institucionalidad actual somos capaces de volver a retomar ese sentimiento emocional que generaba la ciudadanía del río y el área metropolitana es capaz también de movilizar la ciudadanía para cuidar el río Medellín, creo que sería una cosa tremendamente valiosa. Porque es que el área tiene proyectos muy valiosos, por ejemplo el CIATA. El CIATA es un proyecto espectacular, pero de cuenta de las peleas de calidad del aire de hace 2 o 3 años, el CIATA se politizó, el CIATA se cayó, nadie volvió sigue funcionando técnicamente, pero el CIATA no volvió a hablar. Y claro, una cosa es que el CIATA hable calidad del aire cuando es inconveniente para los gobernantes y demás, pero es que en este momento necesitábamos al CIATA hablando de cambio climático, hablando de alertas tempranas, porque el CIATA es un sistema de alertas tempranas que lo dejamos de tener ahí. Entonces, si nosotros tenemos la fortaleza institucional del AMBA, la fortaleza técnica del CIATA, pero somos capaces también de tener algo de fortaleza comunicacional como fue Mi Río, creo que es una cosa que sería valiosísima para la ciudad.
Camilo, vale la pena advertir, además que fue subsecretario de Ambiente de Medellín en este periodo de gobierno, es abogado ambiental y creo, Camilo, que vale la pena hacerle también a usted la pregunta, incluso pensando desde lo jurídico, ¿valdría la pena tener una institucionalidad responsable de la gestión y la inversión para el río Aburrá o realmente, y usted estuvo adentro con las competencias que tiene la Secretaría, lo que está delegado en el área metropolitana, así funciona bien? Camilo, no te estamos escuchando. Ahí me escuchan. Ya sí. Es un tema esencial y me parece fundamental conversar de esto, que se hable más en la ciudad sobre estos temas, porque como bien lo dices, Felipe, todo el mundo conoció a mi río. Todo el mundo tiene un cariño especial con mi río, todo el mundo se acuerda de lo que hacía mi río. Por estos diseños institucionales, mi río desapareció y pues que está en manos ahorita de la Subsecretaría de Recursos Naturales Renovables de la Secretaría de Ambiente, que nadie sabe dónde queda eso, qué hace, y por eso me parece fundamental volver a la discusión de mi río, obviamente respetando las funciones establecidas. Aquí, pues en esta discusión creo que está pasando de agache a alguien que es muy importante, que es el área metropolitana del Valle de la Aburrá, que ha dicho el director del área metropolitana, que ha dicho la subdirectora ambiental sobre lo que está sucediendo. La alcaldía tiene una responsabilidad fundamental, pero creo que el área metropolitana aquí es clave. Y lo digo también porque en su momento se planteó la necesidad de que la gente sepa de que Medellín, el Valle de la Aburrá, es un valle, es un barrio, es una cuenca que por lo tanto tiene agua, tiene montañas, 4.217 quebradas, es el dato del POT con relación a quebradas. Y pues hay que establecer ese vínculo emocional, ese vínculo comunitario, ese vínculo social con el agua, no solamente en el río, sino pues en las quebradas que atraviesan pues las montañas. Y pues en su momento también en la Secretaría se planteó una idea que yo quiero seguirla lanzando, que viene pues de diferentes sectores artísticos, y es por ejemplo crear un carnaval del río Medellín, del río Aburrá, algo similar, y yo lo sueño como una fiesta del libro, como todo el mundo conoce y se relaciona con la fiesta del libro. Sería muy interesante que nos relacionáramos con el río Medellín desde La Clara, en Caldas, en donde nace, en donde se conforma el río Medellín, pues ojalá durante todo este el Valle de la Aburrá, pero saber que termina en Porce, como que conozcamos esa historia. Yo creo que es una forma muy bella, muy bonita de volver a conectarnos, sin dejar pues, a un lado obviamente la actualización y las formas de planeación de la ciudad. Pero creo que para mí la única forma en cómo podemos relacionarnos adecuadamente con el río es volver como a esa filosofía, digamos, de mi río. Obviamente sabemos que las competencias hay que delimitarlas muy bien, pero para mí es la única forma en cómo podemos lograr cambiar esa relación con el agua y las montañas en el Valle de la Aburrá. Antes de las preguntas finales de Paula y Daniel, pues aprovechemos para revisar la opinión, la pregunta del día. Hoy estamos consultando eso precisamente a nuestras audiencias en las diferentes redes y plataformas sociales para ver qué están opinando y además qué comentarios hacen. Pero bueno, ya vamos a cargar el resultado de la opinión, la pregunta de Paula. Felipe, pues yo quiero también aprovechar esa interacción que tenemos a esta hora con nuestros televidentes, porque hay mucha interacción en este momento con las opiniones frente a lo que está pasando con el río Medellín, frente a lo que está pasando con la emergencia climática. Santiago, y hay muchas preguntas relacionadas con el dragado del río, si eso se considera como una posibilidad. A ver, el dragado del río, yo creo que para un río con las características como el río Aburrá no tiene mucho sentido, ¿cierto? Los dragados normalmente se hacen para ríos mucho más grandes que cargan muchísimo más sedimento y que tienen los meandros, que era lo que era el río Medellín antes, porque lo que termina pasando es que terminan depositando grandes cantidades de arena en distintas partes del río que interrumpen la navegación. Es lo que se hace, digamos, de los dragados en el río Magdalena y en otro tipo de cosas. El río Aburrá, como es un río tan empinado, pues uno puede que lo vea plano, pero en términos reales es un río que se descuelga desde Caldas hasta Barbosa y tiene mucha pendiente, lleva muchos sedimentos y arrastra mucho sedimento. Entonces, digamos que no hay necesidad realmente de dragarlo, porque el río mismo termina llevando sus sedimentos, que para eso fue que se terminó diseñando el canal del río Medellín en los años 50, que también... Pues en pantalla es una pregunta, si estaba mal canalizado o no. Pues que fue una decisión que se tomó en Medellín cuando los
nuestros objetivos como ciudad eran muy distintos. Queríamos tener una ciudad industrial, necesitábamos aprovechar la tierra a los lados del río, entonces necesitábamos rectificarlo para poder tener las vías, para poder tener el metro, para poder tener las industrias al eje del río, para poder tener vivienda y distintas cosas al eje del río, que fue una decisión que se tomó y que, digamos, revertirla pues que sea muy complejo. Pero lo que sí hay que hacer con el río Medellín es entender muy bien hasta dónde se puede crecer, entender muy bien cómo somos capaces de intervenir la cuenca y los alrededores de la cuenca para ver qué puede pasar ahí, mirar a ver si toca hacer algunas infraestructuras, puede que no dragados más de algunas barreras o de algunas cosas, y tener sistemas de alerta tempranas para cuando el río se inunde, que no cause muertes realmente, porque la infraestructura al otro día de la inundación pues está bien, ¿cierto? Pues simplemente se seca y habrá que limpiarla y demás, pero las vidas humanas sí hay que mantenerlas. Entonces tenemos que ser capaces de generar un sistema alrededor del río que permita que el río funcione hidráulicamente bien y que no ponga en riesgo la vida de la gente. Santiago, este debate que se ha abierto nos lleva a mirar otros ejemplos que se ha hecho en otras ciudades. Y si eso también nos podría llevar a un desenlace como volver a abrir varias de las quebradas que están canalizadas. Un ejemplo, la Santa Elena. ¿Podríamos regresar a ese debate para que se puedan solucionar Lo algunos hemos de estos abordado temas? varias veces ya, esa posibilidad. Yo creo que hay que hacerlo porque las quebradas también terminan siendo un instrumento de gestión del riesgo. El Parque La Presidenta, por ejemplo, es un parque que cuando se diseñó, el parque tiene como una especie como de tazón grande en la mitad. Ese parque, a pesar de que es bonito, genera espacio público, haya que haga pajaritos en la zona y demás, también cuando viene una creciente se inunda, se diseña para que se inunde, para que las inundaciones en Patio Bonito no sean tan complejas. Entonces, si nosotros somos capaces de mirar las quebradas, en algunas se puede hacer, en otras no, si somos capaces de quitar la canalización para bajarle la velocidad al agua que llegue al río, y de alguna manera se mitiguen las inundaciones. El tema de la Santa Elena, pues que la Santa Elena ya se reventó el año pasado o hace un par de años, levantó la vía y terminó inundando el centro. Y claro, es que la Santa Elena es una quebrada totalmente desconocida y lo que hablaba Camilo ahora en términos comunitarios y lo que decíamos de Mi Río es que la gente tiene que conocer sus quebradas y tiene que cuidarlas y tiene que por lo menos estar pendiente que están ahí, saber que esa vaina se puede crecer en algún momento y que tiene que responder. Entonces, si bien descanalizar el río en este tramo puede ser muy difícil, yo creo que en las quebradas sí hay una oportunidad muy interesante para hacer manejos hidráulicos ajustados, digamos, a lo que es la ingeniería de hoy en día, con más cuidado del medio ambiente, con unos temas sociales y ambientales asociados. ¿Será este tema central en la próxima campaña política? Yo creería que sí. Yo creo que el tema del agua, del río, la gestión del riesgo y particularmente el cambio climático es fundamental, no solo por los riesgos que tenemos y porque nos tenemos que adaptar, sino porque Medellín es una ciudad que en términos de mitigación, o sea, de reducir emisiones, puede ser un ejemplo para muchísimas ciudades latinoamericanas. Así la gente diga, no, es que Medellín comparativamente es muy poquito al resto del mundo. Pues hombre, sí, pero lo que se hace en Medellín puede ser un ejemplo para toda América Latina, para que ya de a poquito en poquito tengamos una contribución mucho más grande. Santiago, gracias por acompañarnos. Reiteramos, siempre son muy ilustrativas las conversaciones con usted. Muy amable y seguimos contando con usted. Con todo el gusto, Felipe. Me gusta mucho venir acá. Yo no soy mucho de madrugar, pero para acá sí madrugo. Pusimos a madrugar. Pero llegó muy temprano, muy juicioso. Camilo, gracias, hombre. Volveremos a hablar. Gracias por participar en esta conversación. Nos sentíamos que era muy importante de cara a la opinión pública y a la ciudadanía conversar este tema. Y es un abrebocas, esto hay que seguirlo conversando, ya decía Daniel, este tema hay que volverlo, si ellos no lo tienen, hay que volverlo central con los aspirantes a la alcaldía de Medellín y las demás alcaldías de la ciudad. Gracias, Camilo, buen día. No, muchas gracias a ustedes y que ojalá pues esta conversación se siga dando. Las tragedias están sucediendo y no podemos esperar a que una tragedia de mayor magnitud pues sea la que haga hablar y la que haga tomar decisiones valientes, como se ha dicho también reiteradamente. Muchas gracias y feliz día. Feliz día, Camilo, gracias a Santiago también.